Saludos, estimados estudiantes. Les saluda la magíster Guayani Miranda Flordelis del curso de Precálculo 1, quien va a desarrollar el tema de funciones y gráficas. Propósito: 1. Definir una función. 2. Graficar las funciones empleando el catálogo de funciones y determinar el dominio y rango. Funciones. Una función es una ley que relaciona dos magnitudes numéricas llamadas variables de forma unívoca. Variable independiente, x, es la variable a quien vamos a dar valor, quien vamos a variar, mientras que la variable dependiente es y, la variable respuesta. Por lo tanto, podemos afirmar que y depende de los valores que va a tomar x o y está en función de x. Representación de una función. Se representa mediante y va a ser igual a f de x, donde x es el primer componente, o también llamado preimagen, y mientras que y es el segundo componente, o también llamado imagen. Ejemplos. Vemos que la longitud de una circunferencia depende de su radio, por lo que L es función de R. Ahora, el volumen del cilindro depende de las variables R y H, por lo que podemos decir que el volumen está en función del radio y la altura. Ahora, veamos lo que es representación de una función mediante diagramas de Venn-Euler. Sabemos que los primeros elementos son preimagen y los segundos elementos son imagen. Entonces, los primeros elementos podemos colocarlos en el conjunto de partida, o también llamado dominio, y los segundos elementos en el conjunto de llegada, o también llamado rango. Gráficamente, toda función en forma gráfica, tú lo puedes representar mediante el trazo. ¿Qué trazo? Trazo vertical sobre la gráfica. Si encuentras un punto de intersección, puedes afirmar que es función. Mientras, cuando haces el trazo encuentras dos o más puntos de intersección, puedes afirmar que no es función. Función real de variable real. Toda función real de variable real está determinada por su regla de correspondencia. Es decir, esta regla de correspondencia es el modelo matemático o la expresión matemática, ¿ya? Y va a ser igual 2x más 1. Esta función tú lo puedes tabular, dar valor a x para obtener y rápidamente, ¿qué haces? Graficas en el plano xy. Funciones especiales. Veamos la primera función, función lineal. Su regla de correspondencia va a ser igual y a x más b, de donde apreciamos que la gráfica es una línea recta, pendiente positiva, donde el dominio es reales y rango reales. Veamos la segunda función, identidad. Su regla de correspondencia va a ser igual a x, y va a ser igual a x, en donde su gráfica es una diagonal que pasa por el origen. El dominio viene a ser los reales y rangos reales. La tercera función, función raíz cuadrada. Su regla de correspondencia es y va a ser igual a raíz cuadrada de x. Podemos apreciar que la gráfica es una semiparábola, donde el dominio es reales positivos y el rango de 0 a más infinito. La otra función, valor absoluto, su regla de correspondencia va a ser igual y igual a valor absoluto de x, donde la gráfica es una v. El dominio viene a ser reales y el rango de 0 a más infinito. Función cuadrática. Vemos en esta función cuadrática que la gráfica es una parábola, tiene un vértice h, k, ¿ya? En donde el dominio viene a ser reales y el rango viene a ser de k hasta el más infinito abierto, viendo lo que es el vértice, ¿no? Seguimos, función constante. Su regla de correspondencia va a ser igual a i igual a esa constante, donde tú puedes graficar. Ubicas esa constante en el eje de las y, trazas una línea horizontal viendo la restricción de x y puedes apreciar lo que es el dominio reales y el rango es esa constante. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.